nueva con ustedes. Mañana en Casa TV está de regocijo en el día de hoy. Hoy tenemos 3 generaciones de poetas en este estudio. Vamos a dar la bienvenida a nuestro gran amigo Ramón Xaba. Encantadísimo de estar contigo en tu compañía y en tu programa. Gracias a ti por dedicarnos ese tiempo. También tenemos la segunda generación en la poesía del país, la señora Camelia Michel. Bienvenida. Encantadísima de estar aquí. Buenos días. Buenos días. Y ya para los más jóvenes tenemos a Ginette Tineo, que es quien representa a usted, a ese público juvenil de Mañana en Casa TV. Muchas gracias por la invitación. El placer es nuestro tener aquí a 3 poetas del país donde vamos a conversar un poquito de la dinámica de la poesía dominicana. Y de este lado, la primera poeta fue Leonor Obando, el primer soneto que se escribió en el Nuevo Mundo. Empecemos desde ahí. ¿Cómo no? Leonor de Obando escribió 5 sonetos en su vida, fue toda su producción. De hecho, no se le conoce ni siquiera otro poema. Fue una destacada poeta de lo que se llamó la Primera República, una generación histórica que dio paso a grandes poetas después. Leonor era monja, era una distinguida religiosa, y dicho sea de paso, sus 5 poemas son ligados a la religión. Exactamente, y se incluye en la literatura dominicana en la época colonial. Correcto. Cuando de hecho se debería hablar de literatura dominicana a partir de la independencia, o sea, del país. Claro. Sí, exactamente, históricamente se le conoce como la Primera República. Entonces, en esta oportunidad, ¿tú podrías resumir un poco lo que fue el desarrollo? Sí, mira, nuestro país ha sido una cuna de grandes poetas. En Latinoamérica ocupamos un lugar privilegiado en ese sentido porque hemos tenido la suerte de tener grandes nombres, grandes autores y grandes obras de esos grandes autores. Por ejemplo, uno de nuestros poetas más reconocidos internacionalmente, indiscutiblemente, es Pedro Mir, a quien se le designó como poeta nacional. Básicamente por su poema Hay un país en el mundo. Sin embargo, hay una playa de grandes escritores similares en estatura a Pedro Mir, como por ejemplo, y te digo que es mi favorito, Franklin Mieses Burgos, un sonetista y un poeta surrealista que destacó en su época y que fue el generador de un grupo de poetas muy reconocidos en el país que se llamó Los Poetas Sorprendidos. También tenemos a un Manuel del Cabral, exquisito. En nuestro grupo de poetas tenemos actualmente a Marta Rivera Garrido, que es nieta de Gastón Fernando del Igne. O sea, hemos tenido una cantidad enorme de nombres a quien honrarlos desde hace mucho tiempo. En estos tiempos tenemos nombres todavía vigentes como el recién fenecido Enrique Eusebio, que muchos lo consideran el representante, el distinguido representante de la generación de posguerra, compartiendo espacio con René de Risco Bermúdez, Iván Alfonseca, Miguel Alfonseca, varios autores de su época, incluyendo a Jeanette Miller, que ganó hace muy poco el Premio Nacional de Literatura. Posterior a este grupo viene la generación llamada la generación de posguerra, donde tenemos a nombres del tamaño de Federico Jovine Bermúdez, Juan Freddy Armando, René Rodríguez Soriano y muchos más. Los grupos poéticos han ido avanzando y la generación poética en nuestro país, que se considera de más impacto, porque trajeron en sus garras un grito revolucionario, un cambio en la poesía. Fue como la película Avatar en el negocio poético nuestro, la generación de los 80, los llamados ochentistas, que tienen a la cabeza a José Mármol, recientemente ganador del Gran Premio de las Américas en España. En ese grupo están César Zapata, la misma Marta Rivera Garrido, César Sánchez Veras,
otro gran poeta nacional, ganador inclusive César, de dos premios muy disímiles uno de otro. Premio Nacional de Poesía y Premio Nacional de Literatura Joven. Y posteriormente a estos grupos, poetas que trabajaban independientes, muy relevantes, muy buenos, por ejemplo, el mismo caso de Camelia Michel, que nos acompaña, sí, que es una exquisita poeta que conserva el tono clásico, escasísimo en estos tiempos. Alguien que salta del poema rimado al verso libre y ya hace una mezcolanza de ambas cosas y se queda con la musicalidad de los clásicos y con la revolución del verso libre. Saltamos a la nueva generación, donde hay una playa de escritores, porque hay ahora un despertar de la poesía tremendo, y tenemos tres, precisamente femeninas, que han causado un revuelo enorme, que son Rosalina Benjamín, Natacha Valle y nuestra queridísima e inmaculada Ginette Tineo. Pero qué bien, qué bien. Vamos a conversar ahora en esta oportunidad con Camelia Michel. Sí. Camelia estuvo representando esta nueva generación, la segunda generación de poetas aquí en República Dominicana. Mi vivencia como poeta realmente es reciente, porque mi trabajo en ese sentido ha sido un poco clandestino, por decirlo de alguna manera, porque realmente yo soy periodista. Yo en los años 80 realmente estaba lanzada al reporterismo, tanto cultural como de sociales, y pasé luego al periodismo de investigación. Y yo tenía esa parte un poco como relegada a un segundo plano. Entonces mi inserción en la literatura viene sobre todo como comunicadora, porque yo tuve la oportunidad de conocer movimientos literarios. Trabajé también en la Biblioteca Nacional como relacionista pública, cuando estaba Cándido Gerón como director, y también tuve la suerte de conocer allí al poeta Antonio Fernández Spencer, ya fallecido. También trabajé con don César Herrera en la Biblioteca Nacional. Entonces todo eso me permitió conocer de una manera interna algunos movimientos, y ciertamente yo he acunado experiencias muy buenas, pero ya como escritora realmente yo vengo, digamos, dándome a conocer hace apenas 2 años, a pesar de que yo tengo ya 2 libros inéditos desde hace varios años de poesía. He tenido la suerte de asociarme un poco con mi viejo amigo Ramón Saba y con una serie de poetas que tenemos la característica de que nos une una sólida amistad, pero somos voces eclécticas, o sea, cada quien tiene, quizás venimos de generaciones diferentes, y hemos participado en recitales, y esa es la gran ventaja, o sea, cada quien tiene un estilo, una generación diferente. Sin embargo, tenemos un acoplamiento y estamos en alguna manera en contacto con el público y le llegamos a la gente. ¿Qué es lo más importante? Que es lo más importante. Entonces tenemos un buen feedback y eso nos impulsa a seguir adelante. Me gustaría, Ginette, tu experiencia dentro de la poesía. Bueno, dentro de la poesía, mi experiencia comienza, yo diría que inmediatamente empieza mi experiencia vital, porque es una necesidad para mí, escribir desde muy pequeña. Siempre me gustó leer, entonces ya movida por esa lectura que siempre me acompañó en mis primeros años y hasta hoy, se me hacía una necesidad imperante escribirme, porque es como una forma de descubrirse uno mismo, de descubrir todos esos paisajes interiores que uno lleva adentro. Entonces así comienza esa afición hacia la poesía. Ya luego, vamos a decir que de un año para acá, lo estoy tomando como en una forma más profesional, donde ya encauzo más mi desarrollo como poeta, en concursos, recitales, compartiendo con personas como Ramón Saba, que me ha brindado la oportunidad de darme a conocer también, porque es una persona que tiene, aparte de todo el trayecto que lleva ya en la poesía, es una persona que enseña, es un maestro del soneto, y ahora mismo, o sea, encabeza un movimiento que le está dando esa vida al soneto que se había perdido, y que es una cosa importante, porque muchas veces nosotros como escritores
A lo mejor pensamos que simplemente abocarnos al verso libre como una forma quizás fácil de expresión, digamos que ya somos poetas, pero no estamos viendo para atrás todo lo que viene con los clásicos y todo eso. Entonces, ya para uno poder tomar esto en serio como una profesión, debe leer, debe conocer, debe tomar parte también de todas esas estructuras poéticas que venían de atrás. Sabemos, Ramón, que ustedes están trabajando arduamente en reunirse, en crear grupos, en dar talleres. Cuéntanos para que el público que esté interesado. En los últimos 4 meses hemos realizado unos 4 o 5 entre talleres, encuentros y recitales, de tanto éxito que hemos llenado los lugares de personas que ni siquiera reconocíamos que amaban la poesía y han abarrotado los sitios. Por ejemplo, te puedo mencionar el recital llamado 10 de 10, un nombre que le fue dado por una de las poetas participantes, que es Lady NG. Sí. En este recital participamos 10 voces, y de las 10 voces de diferentes generaciones, de diferentes estilos. Hicimos un encuentro y fue todo un éxito. Posterior a esto, o siguiendo a esto, vino entonces un recital llamado Voces Herejes, que de herejes solamente teníamos la rebeldía del grupo. Y ahí pues sí definimos épocas, desde Federico Jovine Bermúdez hasta Jeanette Tineo y Rosalina Benjamín. Y ahí estuvimos envueltos 12 voces, 12 poetas, hablando de nuestro trabajo. También hemos trabajado en el asunto de un taller de sonetos. Ahora venimos con un libro, que es una antología de sonetos siglo XXI, donde este grupo de poetas que consideran que han obtenido en el soneto el diploma de la poesía, porque definitivamente el rigor del soneto es alto, pues venimos con un libro ahora, producto de un taller que dicté recientemente, donde participaron unos 40 jóvenes escritores y viejos escritores y personas ligadas a la parte social, como un Luis Carvajal, que ha sido una gran revelación este año como poeta, siendo más que todo reconocido como gran científico y biólogo. Sí. Aparte de esto, ahora estamos haciendo un nuevo invento, estamos organizando lo que hemos bautizado con un nombre creado, Poectrus, que viene como de avetruz o algo así por el estilo, y a partir de enero vamos a tener 12 conciertos, 12 recitales de poetas de diferentes grupos. Por ejemplo, el primero, Poetrus, Voces que Truenan, donde van a estar presentes solamente los poetas que hablan duro, que hablan fuerte. Poetas que tienen una voz más suave, tendrá en febrero Poectrus, Voces de Algodón, donde estarán Camelia, Jeanette Tineo, poetas de ese orden. En el anterior estarán Marta Rivera Garrido, Federico Jovine Bermúdez, Alexei Tellería. O sea, cada uno en su estilo van a estar figurando a partir del año próximo. Indudablemente que el maestro eres tú en este caso, te adoramos, te queremos por los aportes, porque traspasa los conocimientos a las nuevas generaciones y ante todo la dinámica para que la poesía crezca, no muera. Gracias. Eso es lo más importante. El tiempo se nos acaba, pero me gustaría que ustedes den página web, por favor, las redes sociales, para los interesados de Mañana en Casa TV, en la poesía, pueda comunicarse con los representantes de estas 3 generaciones que vinieron aquí a compartir con ustedes. Cómo no, en el caso particular mío, estoy en Facebook. Tengo 2 áreas de Facebook, en una tengo 4.000 agregados, en otra tengo 1.000 y pico, en ambas estás tú, Cleven, lógicamente. Claro que sí. Y hay un espacio que se llama también Taller de Sonetos, donde me pueden encontrar y en el que pueden comentar, publicar sus poemas y cosas así por el estilo. En mi Facebook específicamente no salen para nada cosas que no sean ligadas a la literatura. Ya saben, lo más importante, comunicación en las redes sociales. Vamos con Camelia.
Sí, fíjate, yo estoy en Facebook, pero yo hago un uso muy moderado. Sin embargo, con mi nombre, las personas que se quieran asociar conmigo, pues perfecto. Yo comparto muchas veces algunos de mis trabajos a través de mi Facebook, e igual también cuando yo encuentro poetas que me gustan, los pongo en mi muro. Y creo que es una importante fuente de retroalimentación. Sin embargo, voy a señalarte algo, y es que nosotros, en los trabajos que hemos hecho este año, nos hemos basado fundamentalmente para convocar al público en las redes sociales, pero sabemos las ventajas que tienen, pero no queremos abandonar los medios tradicionales. Entonces, nos alegramos mucho de contar contigo, porque todo este año que viene va a ser de mucho trabajo. Entonces, tú vas a estar con nosotros, abriéndonos las puertas de tu espacio. O sea, desde ahora te comprometemos, pero también te queremos ver allá cuando hagamos algún recital, porque siempre vemos en los demás potenciales usuarios de la poesía y gente que puede aprender también. Los talleres siempre, Saba va a seguir con eso. Claro que sí. O sea, hay un grupo de personas que estamos nucleados en torno a él para que la enseñanza del soneto y de la poesía tradicional se mantenga. Se mantenga. Entonces es una invitación permanente. No está de más decir que es evidente que Camelia Michel es la rezadora pública del grupo, ¿verdad? Hoy me nombraron. Hoy nombrada. Ginette, en esta oportunidad nos gustaría que tú nos dijeras cómo el público se puede acercar a ti y a tus trabajos. Sí, bueno, también estoy en Facebook y normalmente todas las cosas que posteo allí tienen que ver con esto, con lo que estamos haciendo. Aparte de eso, quien quiera ver mi trabajo también podría en Google poner Ginette Tineo, Sí. Ginette Tineo, y va a encontrar allí videos con poesías donde estoy declamando. Igual va a encontrar también segmentos de voz donde puede escuchar mis poemas. Y mi blog es La Coctelera, Escenario Mental. Uy. Bueno, puede poner Escenario Mental y va a aparecer, es el primero que inmediatamente. aparece en Google. Bueno, muchísimas gracias. Estoy sumamente agradecida con el tiempo que le han dedicado al público de Mañana en Casa TV. Ramón Saba, el gran maestro nuestro, Camelia Michel y Ginette Tineo. Nos vamos a un corte comercial y de vuelta con ustedes en segundos.